Buenos días, son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Yo soy la doctora Paola Escamilla Luna, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y en esta ocasión les voy a dar el tema sobre las guías mexicanas de inmunoterapia 2019 o GIMIT por sus siglas. Le agradezco a mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset, por su apoyo durante la preparación de esta clase. Bueno, como les comento, el tema de hoy nos vamos a enfocar un poco a revisar estas guías publicadas en el 2019, las cuales tienen como objetivo establecer algunas recomendaciones y sugerencias para poder homogeneizar la aplicación de las pruebas diagnósticas de alergias mediadas por inmunoglobulina ya sea mediante pruebas in vitro, mediante pruebas in vivo, así como relacionarlas con la prescripción, la preparación y la administración de la inmunoterapia tanto a aerolérgenos como a venenos. Esta es una guía que se desarrolló siguiendo los procesos formales de un enfoque ADAPTE, un enfoque metodológico de la Universidad de Oxford, y mediante la metodología AGRI2 se pudieron identificar las mejores guías clínicas a nivel mundial sobre inmunoterapia, las que tuvieron las mejores puntuaciones y las mejores calificaciones, y se seleccionaron las tres mejores que fueron o que se denominan en la guía como guías madres, las cuales fueron la guía de inmunoterapia de la Sociedad Alemana, la guía de la Escuela Europea o la EAACI, y la guía de inmunoterapia de Estados Unidos, de la Academia Americana y del Colegio Americano de Alergia e Inmunología. En la preparación de esta guía participó nuestra jefa del departamento, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, así como nuestra profesora, la doctora Alejandra Macías Baiman. Esta guía cuenta con 10 capítulos, en los cuales se toman en cuenta los puntos más importantes relacionados con las pruebas diagnósticas de las enfermedades alérgicas mediadas por IgE, como son el capítulo 1 habla sobre las pruebas diagnósticas, sobre las indicaciones para la inmunoterapia específica, el capítulo 3 los mecanismos de acción de la inmunoterapia específica, los criterios de la inmunoterapia para la inmunoterapia subcutánea de acuerdo a las escuelas. En el capítulo número 5 se aborda la inmunoterapia sublingual. Sin embargo, este capítulo lo vamos a obviar debido a que la siguiente semana va a haber una sesión dedicada absolutamente para la inmunoterapia sublingual. En el capítulo 6 habla sobre la inmunoterapia para los venenos de himenópteros y de otros insectos. El capítulo 7, condiciones para realizar las pruebas cutáneas, así como para la aplicación de la inmunoterapia, los extractos alergénicos, las medidas de seguridad para la aplicación, así como algunos vías de investigación futuras. Bueno, hablando del primer capítulo, que son las pruebas diagnósticas, como introducción sabemos que desde hace más de 150 años las pruebas cutáneas continúan siendo un procedimiento diagnóstico, el diagnóstico preferido para la mayoría de los casos de enfermedades con un componente alérgico. El tratamiento más efectivo de las enfermedades alérgicas depende sobre todo de un diagnóstico preciso y adecuado, y la inmunoterapia con alérgenos está indicada en pacientes con alergias mediadas por inmunoglobulina que cumplan con sus síntomas, como causa de sus síntomas, y es el único tratamiento causal, es decir, que modifica la historia natural de la enfermedad. El médico alergólogo es el encargado de seleccionar cuáles alérgenos se van a incluir en la inmunoterapia para la administración adecuada de la inmunoterapia, así como para seleccionar los alérgenos que probablemente son los que estén causando el cuadro clínico del paciente, esto mediante una adecuada historia clínica, la exploración física y una confirmación de la sensibilización alérgica mediada por IgE específica. Hablando un poco ya de las pruebas cutáneas, sabemos que las pruebas cutáneas por punción, epicutáneas o el prick test, es un método bastante utilizado desde hace más de 150 años, que es mínimamente invasivo y en el cual consiste en poner una gota de la sustancia alergénica que se pretende estudiar y posteriormente hacer una pequeña punción epicutánea con una aguja fina para poder poner en contacto el alérgeno por debajo del epidermis y así valorar la reacción cutánea que se produzca. Los resultados de esta prueba por lo general son rápidos, tiene bastante disponibilidad y reproducibilidad para confirmar la sensibilización alérgica mediada por IgE, es una prueba in vivo
y la guía mexicana recomienda las pruebas cutáneas por punción como la herramienta diagnóstica de primera línea para identificar la sensibilización alérgica mediada por IgE de las enfermedades pues, más frecuentes que vemos nosotros como alergólogos, como la rinoconjuntivitis alérgica, el asma alérgica, la alergia alimentaria con sospecha de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, la dermatitis atópica, así como la hipersensibilidad de medicamentos. También, aparte de las pruebas cutáneas por punción, el prick test, también tenemos las pruebas intradérmicas. Sin embargo, Jimmy te recomienda que se le dé preferencia a las pruebas cutáneas o prick test sobre las pruebas intradérmicas, debido a que se tiene una mayor precisión, es más reproducible y se tiene una mayor comodidad y seguridad. Además de que, si bien las pruebas cutáneas prick son menos sensibles, son más específicas que la intradérmica y hay algunas indicaciones precisas para indicar cada una de ellas. En el caso del prick test, esta se recomienda en prácticamente todos los pacientes, desde niños, que incluyen los lactantes desde el mes de edad, hasta los adultos mayores de 65 años que tengan sospecha de alguna enfermedad alérgica mediada por IgE, y en quienes se van a limitar la prueba intradérmica. Esta se deja para pacientes que tengan hipersensibilidad al veneno de himenópteros con una prueba PRIC negativa, hipersensibilidad a medicamentos en los que se pretenda evaluar una reacción tardía de más de 24 horas, y en los adultos que se tenga una fuerte sospecha de ciertos alérgenos en específico que tengan pruebas PRIC negativas. El inconveniente, como les comentaba, es que pues las pruebas intradérmicas tienen una mayor frecuencia de falsos positivos, además de un mayor riesgo de reacciones adversas. Se requiere una persona que esté más capacitada y tienden a ser un poquito más incómodas para los pacientes. En cuanto a las pruebas cutáneas contra las pruebas in vitro, como es la IgE sérica, las guías recomiendan el prick test como la primera opción para confirmar la sensibilización por IgE y para fundamentar la inmunoterapia específica con alérgenos, ya que el prick test tiene un menor costo, son más rápidas, hay una mayor facilidad para su interpretación, además de que el resultado se tiene en minutos, a diferencia de las pruebas in vitro que se puede obtener hasta de entre días y semanas, y una mayor variabilidad para probar alérgenos poco comunes con el prick. Si bien tiene una concordancia entre un 70 a un 90%, la IgE sérica es menos específica que el prick. Las pruebas in vitro se pueden realizar como complemento al prick test y son muy útiles en casos específicos como son los pacientes que tienen síndrome de alergia oral o en los pacientes en los que se intenta hacer un tamizaje en casos de anafilaxia o en los que se tiene una alta sospecha clínica de alguna alergia en los que el prick test está negativo. Y solo es la primera opción diagnóstica cuando existe contraindicación para realizar el prick test. ¿Y cuáles son esas contraindicaciones para las pruebas cutáneas? Pues si el paciente tiene alguna afección importante en la piel, en el área donde se van a realizar las pruebas cutáneas, como dermatitis atópica exacerbada o agudizada, urticaria, dermografismo positivo, si tiene un estado general alterado o debilitado, un consumo reciente de algunos medicamentos que vamos a revisar a continuación, si tiene asma mal controlado, sospecha de riesgo alto de reacciones sistémicas graves o antecedente de anafilaxia reciente, es decir, en las últimas 4 a 6 semanas se recomienda no realizar pruebas cutáneas. Tratamiento con betabloqueadores que, si bien no van a alterar el resultado de las pruebas cutáneas, sí se ha visto que puede afectar la farmacodinámica de la adrenalina en caso de ser necesaria. Y en el embarazo es una contraindicación relativa igualmente, al igual que con los beta bloqueadores, debido a que hay una posibilidad remota de que se estimule las contracciones uterinas debido a una reacción alérgica sistémica y pues esto puede ir en contra del bienestar del paciente. En cuanto a los alérgenos a incluir en las pruebas cutáneas, pues se han hecho estudios de la población mexicana y de acuerdo a la frecuencia de algunos determinados alérgenos, he visto que el alérgeno con mayor prevalencia en nuestra población, en más del 50%, es el ácaro de polvo doméstico, por lo que las guías recomiendan que en México el panel de pruebas cutáneas siempre incluya dermatofagoides, las especies cualquiera Pteronicimus o Farinet, en un estudio que incluyó más de 600 pacientes en los que se le realizaron pruebas cutáneas, se vio que hasta un 56% estaban sensibilizados para dermatofagoides.
También se recomienda que se incluyan pólenes de gramíneas. En este estudio, un 26% estuvo sensibilizado a Cynodon-Dactylon, a árboles como el Fraxinus, Quercus o Prosopis, a los epitelios tanto de gatos, perros o cucarachas, que son los más frecuentes, pues intradomiciliarios, los pólenes de malezas, que estuvieron con una prevalencia de un 6%, y los hongos como el aspergillus o la alternaria en un 14%, por lo que estos es como los que deben de estar siempre incluidos en el panel. El resto del panel siempre se debe de ajustar de acuerdo a las consideraciones del alergólogo, siempre tomando en cuenta la región en donde se encuentra y la reactividad cruzada de los alérgenos. Las guías sugieren un panel estándar en México con no más de 40 alérgenos. Esto debido a que no se ha visto más beneficio después de estos 40 alérgenos. En cuanto a los alérgenos a incluir en las pruebas cutáneas, en algunas ocasiones se pueden hacer pruebas cutáneas con algunos extractos con mezclas de alérgenos que son homólogos. Estos son útiles para hacer un tamizaje, pero tienen la desventaja de que pueden inducir falsos negativos, por lo que las guías sugieren hacer pruebas posteriores con alérgenos individualizados en el caso de que tenga el paciente una historia clínica sugestiva, como un mejor indicador para orientar la inmunoterapia. Y no se recomienda que la inmunoterapia se brinde con este tipo de extractos. Y bueno, como les comentaba, hay algunos medicamentos que interfieren con la confiabilidad de las pruebas cutáneas, por lo que las guías recomiendan evitar algunos de estos medicamentos antes de realizar las pruebas, pues para que ya no se encuentren en el sistema y no puedan interferir con los resultados. En cuanto a los antihistamínicos H2, se recomienda que se suspendan 24 horas previas a la administración o a la aplicación de las pruebas cutáneas. Los corticosteroides sistémicos que se utilicen por menos de 10 días y que, aunque excedan los 50 miligramos por día o más de 1 miligramo por kilo en niños, se recomienda que se suspendan 3 días antes de la aplicación. Los antihistamínicos H1 de primera y segunda generación se recomienda que se suspendan una semana antes de la aplicación, siendo el ketotifeno y el astemisol las únicas excepciones, ya que en ellos se recomienda que se suspendan un mes antes. Además, los antidepresivos con efecto antihistamínico, como los tricíclicos, los corticosteroides tópicos y los inhibidores de la calcineurina, también se recomienda que se suspendan una semana antes. Los corticosteroides sistémicos que se tengan utilizando más de 10 días, se recomienda que se suspendan 1 a 3 semanas antes de la aplicación de las pruebas cutáneas. Y existen algunos medicamentos que se cree que piensan a veces que se pueden interferir, pero se ha visto que no interfieren con las pruebas cutáneas, y estos son los antagonistas de los receptores de leucotrienos como el montelukast, los corticosteroides sistémicos que se utilicen por menos de 10 días con dosis inferiores a 50 miligramos por día en adultos o menos de 1 miligramo por kilo en niños, los corticosteroides tópicos y en aerosol, los antihistamínicos H1 oftálmicos y los anestésicos locales. Estos se pueden utilizar de manera libre y no van a interferir con las pruebas cutáneas. En cuanto a la preparación para las pruebas cutáneas, siempre es importante asegurarnos de que las enfermedades alérgicas estén bien controladas. Se recomienda que se tomen algunas medidas objetivas previas al procedimiento, es decir, que pues se revise al paciente, se tomen los signos vitales, se realiza una oximetría de pulso, se monitorice la presión arterial y que se haga una espirometría o un flujo expiratorio pico para asegurarnos de que el asma se encuentra controlado. Es decir, que tenga una relación BF1-ABF menor a un 70%. Además, se tiene que explicar el procedimiento al paciente y obtener el consentimiento informado. Sobre la técnica de aplicación, la interpretación y el registro de los resultados, las guías sugieren siempre utilizar, siempre que sea posible, los extractos de alta calidad, estabilidad, con una concentración uniforme y una buena calidad. La lectura de los resultados se realiza en 15 y 20 minutos, midiendo el promedio del tamaño de la roncha y del eritema en milímetros. Se debe de poner un control negativo y un control positivo. El control negativo por lo general es glicerina al 50% o solución fisiológica con fenol al 4%, y un control positivo con histamina al 0.1% para evitar pruebas falsos negativos. Esto nos va a ser de utilidad si se produce una pápula por cualquiera de los extractos alergénicos.
¿Y cuál es la manera adecuada de medir las ronchas? Pues se recomienda siempre medir el diámetro mayor más el diámetro menor en milímetros y dividirlo entre 2. Y si esta medición es mayor de 3 milímetros del control negativo, se considera que es un paciente sensibilizado a ese alérgeno. Y aquí hay algunos ejemplos de acuerdo a, tenemos los ejemplos 1, 2, 3 y 4, el control negativo. Y en el caso, por ejemplo, del paciente 1 que tiene un control negativo con un diámetro de 1 milímetro, si vemos el alérgeno 1 mide 3 milímetros, por lo que no excede los 3 milímetros del control negativo. Sin embargo, el alérgeno 2 mide 6 milímetros, por lo que sobrepasa los 3 milímetros para considerar que el paciente está sensibilizado a este alérgeno. Y un control positivo de 5 milímetros. En cuanto a las pruebas cutáneas como marcadores de la eficacia para la inmunoterapia, no existe evidencia de que una reducción del tamaño de la pápula en las pruebas cutáneas sea un marcador confiable de desensibilización para cada paciente, por lo que las guías no recomiendan que se repitan las pruebas cutáneas durante la aplicación de la inmunoterapia con el fin de monitorizar la respuesta al tratamiento o como un criterio para valorar si se continúa o se suspende la inmunoterapia. Hay algunas indicaciones precisas en las que se puede recomendar repetir las pruebas cutáneas, y esta es si existe alguna sospecha de una nueva sensibilización, si existe un cambio de domicilio por el paciente a otra región o a otro país, donde pues evidentemente los alérgenos del medio ambiente van a cambiar, o si hubo un cambio de alérgeno con pruebas cutáneas previas hechas hace más de 3 años o con un reporte incompleto dado por el otro lenguaje. En cuanto a las pruebas de provocación que se mencionan en la guía, estas, ya sea de provocación o de reto nasal, conjuntival o bronquial, se sugieren como pruebas complementarias que se deben de realizar en un tercer nivel de atención como parte de un abordaje diagnóstico de la alergia local. Y otro aspecto que se ve en las guías es el diagnóstico de alergia mediada por IgE con estudios in vitro, ya que las pruebas cutáneas no siempre reflejan la realidad absoluta de la alergia más importante del paciente, y por ello es importante siempre tener en consideración que existen las pruebas in vitro y las cuales cada vez con el paso del tiempo han estado cobrando una mayor importancia en el abordaje diagnóstico integral de los pacientes, llevándonos a una medicina de precisión. ¿Y cuándo es cuando se recomienda que se realicen estas pruebas in vitro? En los pacientes que se encuentran polisensibilizados, ya que muy frecuentemente en estos pacientes existe la presencia de panalérgenos, y pues mediante estas pruebas in vitro nos va a poder ayudar a su correcta identificación y a poder hacer algunos ajustes en los extractos de la inmunoterapia para dar una inmunoterapia un poquito más personalizada. Y también en los pacientes que tengan alergia a veneno de himenópteros y que tengan unas pruebas ambiguas en las pruebas cutáneas, unos resultados ambiguos, la alergia molecular o este diagnóstico molecular nos va a poder apoyar en discernir cuál es el alérgeno causal dentro del grupo de los insectos. Por esta razón, dentro de las principales ventajas del uso de la alergia molecular es pues que nos aportan una mayor precisión diagnóstica, nos va a permitir distinguir entre las moléculas que son clínicamente relevantes para nuestro paciente, y en algunas ocasiones nos va a poder ofrecer un poco de información sobre el pronóstico de nuestros pacientes. Dentro de los métodos in vitro, pues tenemos algunas indicaciones para poderlos emplear. Las pruebas in vitro se deben realizar en quienes está contraindicado realizar las pruebas cutáneas, y dentro de sus ventajas es que el consumo de medicamentos antialérgicos no va a afectar los resultados. Se pueden utilizar las pruebas in vitro como complementarias para las pruebas cutáneas para determinar con mayor precisión los niveles de sensibilización, para confirmar la sensibilización después de una prueba cutánea positiva. Esto sobre todo en la escuela europea es donde más se utilizan estos dos métodos, tanto el in vitro como in vivo, para poder indicar la inmunoterapia. En un paciente con fuerte sospecha clínica de alguna alergia a cierto alérgeno, pero que tenga las pruebas cutáneas negativas, y en pacientes que se encuentren polisensibilizados, como les comentaba, esto nos va a ayudar a reducir el número de alérgenos que se puedan incluir en la inmunoterapia. Existen diferentes métodos que se ha visto que son
tienen bastante buena precisión, son bastante reproducibles y tienen el mismo límite de cuantificación de 0.1 kilounidades, unidades alergénicas por litro. Y estos son el Immunocap, el Immunolite y el Hightech 88, cada uno con sus indicaciones precisas y pues se han estado empleando en los últimos años cada vez más. Otro método de utilidad importante como método in vitro es la prueba de activación de basófilos, que tiene también algunas indicaciones precisas. Estos en pacientes que tengan pruebas cutáneas o inmunoglobulina específica negativa, pero que tengan un cuadro clínico sugestivo de alergia. En estos pacientes, ¿qué es lo que se hace? Pues se van a aislar los basófilos de una muestra de sangre del paciente y ex vivo se van a estimular estos basófilos con el alérgeno que se intente identificar y se van a medir las concentraciones de las moléculas de activación del basófilo, que son las CD63 y CD203. Y si hay una reactividad mayor del 15%, se considera que el paciente, pues que la prueba es positiva y que el paciente es sensible a este alérgeno. Las ventajas es que no requiere suspender el antihistamínico y que el paciente no se expone en sí al alérgeno. El capítulo 2 habla sobre las indicaciones para la inmunoterapia específica, subcutánea y sublingual con los alérgenos. En cuanto a las indicaciones, pues sabemos que la inmunoterapia es un tratamiento a largo plazo que nos va a permitir obtener beneficios bastante importantes para el control de la sintomatología y la disminución del uso de algunos medicamentos, y es el único tratamiento que es capaz de alterar o de influir en la historia natural de la enfermedad. Pero para que tenga eficacia es importante una adecuada selección de los pacientes. Es importante encontrar el momento adecuado para iniciarla y siempre identificar el paciente idóneo para iniciar la inmunoterapia. Hay dos grupos importantes de individuos en los que hay algo de controversias en los niños de 2 a 5 años de edad, ya que la evidencia está limitada y la opinión es controversial en cada una de las guías madres, pero la guía mexicana sugiere que se puede iniciar la inmunoterapia en niños de 2 a 5 años de edad, siempre individualizando cada caso y dándose un poquito más de preferencia o inclinándose un poquito más por la inmunoterapia sublingual debido a los menores efectos adversos. En cuanto a los adultos mayores, debe considerarse siempre el inicio de la inmunoterapia, siempre y cuando los riesgos contra los beneficios, siempre pues poniendo en la balanza los riesgos sobre los beneficios de su administración. También las guías recomiendan 3 directrices básicas para considerar el uso de la inmunoterapia tanto subcutánea como sublingual. Primero, que el paciente debe de tener una sensibilización verificada con una correlación clínica con los síntomas. En los pacientes también en quienes evitar el alérgeno es imposible o es muy poco posible, y en los pacientes en los que se tenga disponibilidad de extractos alergénicos de alta calidad. Algunas otras, las indicaciones para iniciar la inmunoterapia, que estas tienen alto nivel de evidencia, es en los pacientes con alergias respiratorias como rinitis o rinoconjuntivitis, tanto estacional como perenne, con el objetivo de reducir el riesgo de aparición del asma. También los pacientes con asma leve o moderada controlada, y se sugieren pacientes que tengan asma moderada o grave, pero que esté controlada, es decir, que tengan una relación BF1, capacidad vital forzada superior al 70%. Siempre considerando iniciar con la inmunoterapia sublingual debido como les comentaba, al menor eventos adversos. Y esto con el objetivo de reducir los síntomas, mejorar el control de la enfermedad, reducir el uso de medicamentos, disminuir los episodios de hiperreactividad bronquial, así como mejorar la calidad de vida. Y también se recomienda en las situaciones con los pacientes en los que coexistan tanto la rinitis como el asma. Otras indicaciones es en la alergia respiratoria a ácaros, polen de pasto y árboles con el fin de reducir los síntomas de la enfermedad y el uso de medicamentos, y en los pacientes que tengan alergia comprobada para el perro y para el gato. En los pacientes que también tengan alergia respiratoria monosensibilizados o polisensibilizados, si bien la inmunoterapia en los pacientes polisensibilizados es un poco controversial en todo el mundo, se considera eficaz y segura cualquiera de las dos inmunoterapias con una mezcla de 4 alérgenos no homólogos. Y también es una recomendación la aplicación de la inmunoterapia en niños y adultos con dermatitis atópica. Algunas de las contraindicaciones para el uso de la inmunoterapia, si bien no hay contraindicaciones tal cual tan tajantes, no se recomienda en niños y adultos que tengan
rinitis o rinoconjuntivitis alérgica estacional con una modalidad ya sea prestacional o precuestacional, debido a que en México no están marcadas tanto las estaciones, por lo que no se recomienda en estos pacientes. Y el otro grupo en los que también se recomienda no administrar la inmunoterapia es en los pacientes que tengan asma grave no controlada, con el objetivo de reducir los síntomas o el uso de medicamentos. En estos pacientes está contraindicado. Las contraindicaciones relativas es en el inicio de inmunoterapia durante el embarazo, los pacientes que usen betabloqueadores por el efecto en la adrenalina o en la farmacodinámica de la adrenalina que les comentaba, pacientes que tengan uso de inmunosupresores o inmunomoduladores, las enfermedades en las que el uso de epinefrina esté contraindicado, como la neumopatía crónica, angina inestable, infarto agudo de miocardio, en pacientes con infecciones por virus de inmunodeficiencia humana que no esté controlada, pacientes con inmunodeficiencia primaria que igualmente no estén tratados, enfermedades autoinmunes descontroladas, cáncer que de igual manera no se encuentre controlado, pacientes con desórdenes psiquiátricos, esto sobre todo por el mal apego que pudiesen tener con el tratamiento, pacientes con reacciones sistémicas graves a inmunoterapia, falta de apego al tratamiento y bueno, en el caso de inmunoterapia sublingual, las lesiones orales. Algunas situaciones que no son contraindicaciones para el uso de la inmunoterapia son en el inicio del embarazo, cuando ya se alcanzó una dosis terapéutica o de mantenimiento, pues no se recomienda suspender, se puede continuar a la misma dosis. Pacientes en los que se está lactando, los que tienen el uso de YECAS o de inhibidores de la monoaminoxidasa, que son antidepresivos. En cuanto a la inmunoterapia como prevención de enfermedades alérgicas, GIMIT recomienda el uso de tanto la inmunoterapia sublingual como subcutánea con el fin de prevenir la aparición de asma en pacientes que tienen rinitis alérgica. Sin embargo, no está recomendado, no la recomiendan los pacientes que se encuentren sensibilizados con el objetivo de prevenir nuevas sensibilizaciones. Y no emite recomendaciones sobre el uso de la inmunoterapia en niños con dermatitis atópica para prevenir la aparición de otras enfermedades alérgicas. El capítulo 3 nos habla sobre los mecanismos de acción de la inmunoterapia específica con los alérgenos. En cuanto al mecanismo de acción, la inmunoterapia específica con alérgenos, sabemos que es el único tratamiento, como ya les comenté, que modifica la historia natural de las enfermedades alérgicas mediadas por IgE. Durante el tratamiento con la inmunoterapia, el sistema inmunológico va a pasar por varias etapas, desde una sensibilización inicial tras el contacto inicial con el alérgeno, la hipersensibilidad y la inflamación secundaria, hasta pasar a una fase de desensibilización y posteriormente a una fase de remisión, en la cual ya no va a haber una respuesta inflamatoria tras la exposición al alérgeno, pero esta puede ser temporal, solo mientras se está administrando la inmunoterapia, y al tiempo que se deja administrar, pues se suspende ese efecto. Pero si se continúa, se puede llegar a una fase de tolerancia en la que la falta de respuesta inflamatoria puede permanecer aun cuando se suspenda la inmunoterapia. Y en esta imagen vemos pues los cambios. Primeramente en esta imagen que tenemos de este lado, para poder entender el mecanismo de acción de la inmunoterapia es importante que recordemos la respuesta normal tras una exposición de un alérgeno. Cuando hay una exposición a dosis repetidas de un alérgeno, primero que nada se estimula la aparición en el epitelio, las alarminas y las quimiosinas del epitelio, como son la interleucina 25, 33 o el factor TCLP, las cuales van a activar las células linfoides innatas y las células dendríticas tipo 2, que van a favorecer un cambio del patrón de los linfocitos TH0 a un patrón TH2 o TH2A. Los linfocitos T cooperadores van a favorecer la activación de los linfocitos B y de la síntesis de inmunoglobulina E específica para ese alérgeno. Este IgE, como sabemos, se va a unir a los receptores de alta afinidad, tanto 1 como 2 de las células efectoras, como son las células cebadas, los basófilos o los eosinófilos, y también las células presentadoras, como son, por ejemplo, las células dendríticas tipo 2. Y esto va a aumentar la activación del sistema inmunológico de esta respuesta alérgica tras una segunda exposición. Ahora, en esta lista que tenemos en la derecha, en la parte inferior, y en esta imagen que tenemos en la parte superior, podemos ver los cambios que se presentan tras el inicio de la inmunoterapia, que la finalidad pues es inhibir la respuesta alérgica.
El objetivo de la inmunoterapia es lograr un estado de tolerancia inmunológica hacia un alérgeno específico desencadenante. Y las células protagonistas de toda o que orquestan estos mecanismos pues son las células T reguladoras y sus citocinas más importantes, sobre todo la interleucina 10 y el TNF-beta, que van a suprimir la respuesta inmunitaria de tipo TH2 y van a contribuir al control de las enfermedades alérgicas. Uno de los primeros efectos que tiene la inmunoterapia es desensibilizar a los mastocitos y a los basófilos, y va a haber una inducción de las células T reguladoras que van a liberar sus interleucinas tanto 10 como TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformador beta, y estas van a dar como resultado una supresión de las células efectoras que están involucradas en la inflamación alérgica, como son los basófilos, los mastocitos, los eosinófilos, y así como las células TH2 y algunas otras células T efectoras. Va a haber un aumento en las células también, de células linfoides innatas tipo 2, que también favorecen a estos mecanismos de la inmunoterapia. Además, tanto la interleucina 10 como el TGF-beta van a inducir cambios en las clases de inmunoglobulinas y van a promover la producción de IgG4, IgG1 e IgGA, que van a competir con la IgE por la unión con los alérgenos, y van a limitar de igual manera, sobre todo la inmunoglobulina G4, la actividad tanto de los mastocitos como de los basófilos, que está estimulada por lo general por la IgE. Las células dendríticas también van a ser suprimidas por la interleucina 10, y que esta pues a su vez es liberada por las células T reguladoras, y también las células o los linfocitos B reguladores van a participar mediante la producción de interleucina 10, estos estimulados por las células de linfoides innatas tipo 3, y también pues de esta manera van a contribuir a la tolerancia o a este estado de tolerancia. El efecto a largo plazo de la inmunoterapia incluye una proporción reducida tanto de inmunoglobulina E como de inmunoglobulina G4, y también un número reducido de mastocitos, eosinófilos, basófilos en los tejidos, y por ende una disminución en los marcadores o en sus sustancias que liberan estas mismas células. Y es así como funciona prácticamente la inmunoterapia. Existen diferentes mecanismos en los tipos de inmunoterapia. Las diferentes formas de inmunoterapia dependen sobre todo del sitio donde se efectúa su aplicación. En el caso de la inmunoterapia subcutánea, la inducción del mecanismo de sensibilización y remisión y tolerancia ocurre sobre todo en las células de Langerhans que se encuentran en la piel, y estas posteriormente emigran hacia los ganglios linfáticos de la región, que con frecuencia pues los más cercanos son los de la axila, y es ahí donde pues se producen todos estos procesos que comentamos anteriormente. En cuanto a la inmunoterapia sublingual, una vez que se capta el alérgeno por las células dendríticas de la mucosa oral, este se va a llevar hasta los ganglios linfáticos regionales, que por lo general es el anillo de Waldeyer, y se va a producir este cambio de perfil TH2 a TH1. En el caso de la inmunoterapia oral, donde pues estos alérgenos se administran tanto como tabletas o como en forma acuosa, este se va a deglutir y en su mayor parte se va a absorber en la mucosa gástrica por las placas de Peyer en el intestino, y es donde se producen todos estos procesos. En el caso de la inmunoterapia epicutánea, como sabemos, pues es un parche que se coloca en la piel durante 48 horas y que activa los queratinocitos para la producción de citocinas, y que van a incrementar la penetrancia de los antígenos a la región epicutánea y a la epidermis, igualmente captados por las células de Langerhans, y pues al igual que en otras formas, pues se va a llevar a cabo todo este mecanismo para la inducción de la tolerancia que mencionábamos. Y en el caso de la inmunoterapia intralinfática, pues esta es una aplicación directa en un ganglio linfático del alérgeno.
Aquí el alérgeno pues es fagocitado por las células dendríticas foliculares que se encuentran en el ganglio linfático. Se van a presentar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en las células B que se encuentran en las zonas claras de los ganglios linfáticos, y se van a activar las células B para una posterior producción de células B de memoria y posteriormente las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G4, específicas pues para el alergia. El capítulo 4 nos habla sobre los criterios para la inmunoterapia según las dos escuelas más importantes de las guías madre, que es de Estados Unidos y la guía europea. La inmunoterapia se ha demostrado que es un método eficaz y seguro en el tratamiento curativo de las enfermedades alérgicas, en las cuales pues está indicada, y existen dos escuelas que están avaladas y que se aplican en nuestra localidad o en la República Mexicana, y es tanto la escuela estadounidense y la escuela europea. En estas imágenes se aprecian los aspectos más importantes de cada una de las escuelas, pero en esta tabla vamos a ver algunas de las diferencias más importantes. En la escuela americana, la dosificación, en cuanto a la dosificación, el alergólogo es quien prepara el vial de la inmunoterapia con la dosis terapéutica efectiva de cada alérgeno indicado. En cuanto a la dosis de mantenimiento, es la máxima concentración individual o mezcla de alérgenos utilizada como terapéutica efectiva que no causa efectos adversos significativos, que se administra durante 3 años en frascos de 3 a 5 mililitros con una duración máxima por frasco de 6 meses. La aplicación, la fase de incremento de dosis se recomienda para todos los esquemas de inmunoterapia subcutánea y no tienen esquemas únicos o fijos. Y en cuanto a las mezclas, sí se pueden mezclar los alérgenos siempre y cuando se respete el contenido de proteasas, y se deben de tomar en cuenta los efectos de autodilución en cuanto al número permitido. En la escuela europea, los extractos son entregados por el fabricante, y el papel del alergólogo es sobre todo definir qué extractos son los que se van a utilizar en la inmunoterapia. En cuanto a la fase de aumento de dosis o de inducción, varía según el fabricante, y en la fase del mantenimiento, las inyecciones se administran en intervalos de 4 a 8 semanas con volúmenes que varían de 0.5 a 0.8 mililitros. En cuanto a los esquemas de aumento de dosis rápidos y ultrarrápidos con administraciones agrupadas, en Europa son bastante comunes, sobre todo porque ya se administran las pautas pre y coestacionales. Y en cuanto a las mezclas, se recomienda como máximo 2 alérgenos de las mismas familias o biológicamente relacionados. Y los pacientes que están polisensibilizados, se recomienda escoger los 2 alérgenos que tengan mayor relevancia para los síntomas clínicos del paciente. Y en nuestras guías o en nuestra población, el alergólogo es el que prepara el vial, y también existen productos que se encuentran estandarizados por algunas casas farmacéuticas. La duración de la inmunoterapia en México es de por lo menos 3 años. Aquí no se sugieren las pautas pre y coestacionales, por lo que les mencionaba de que es un poquito o que no están tan establecidas las estaciones. Se recomienda una fase de incremento de dosis en los esquemas de inmunoterapia, y en nuestra inmunoterapia, en las guías mexicanas, se recomienda mezclar un máximo de 5 alérgenos por frasco. En cuanto a los esquemas de aumento de dosis con la administración agrupada, en Europa existen varios estudios e instrucciones de productos que se pueden utilizar para esquemas de aumento de dosis para este tipo de administraciones agrupadas. Existe la convencional, que es la que conocemos, que es de 1 a 3 dosis semanales de la dosis por sesión, y con una duración para llegar a la fase de aumento de dosis de 3 a 6 semanas. En racimos son de 2 o más dosis por sesión con intervalos de 30 minutos semanales, y la duración de fase de aumento de dosis es de 4 semanas. En los esquemas rápidos, se puede aplicar de 2 o más dosis por sesión con intervalos de 15 a 30 minutos diario, y la duración para llegar a la fase de mantenimiento es de 1 a 3 días. Y en los esquemas que son ultra rápidos, se pueden hacer 2 aplicaciones en una sola sesión, en un solo día, y en 4 horas se puede llegar a la fase de mantenimiento. Las ventajas de estos esquemas es que se puede llegar a la dosis máxima con mayor rapidez y menores visitas al consultorio, y las guías mexicanas sugieren aplicarlos siempre utilizando productos modificados que tengan estudios de seguridad como los europeos en este tipo de esquemas, y tomando todas las precauciones necesarias para el manejo de las reacciones sistémicas.
Las recomendaciones especiales en este tipo de esquemas es que se premediquen con antihistamínicos y que se vigilen durante 30 minutos posterior a la aplicación. En cuanto a la preparación de los frascos de la fase de aumento de dosis, pues como les comentaba, puede ser de 1 a 3 aplicaciones por semana en 6 dosis en aumentos de 0.05 a 0.5 mililitros. Los frascos están con sus tapitas, corresponden a la fase, o sea, el color, corresponden a la fase en la que se encuentran. Y empezamos pues con el frasco 1, que es por ejemplo, aquí el verde pues es el que se encuentra con mayor dilución, de una concentración 1 en 1000. Y pues el objetivo es llegar al frasco rojo de mantenimiento con una concentración 1 en 1. Y aquí vienen las características, las guías nos dictan las características de cada uno de los frascos y algunos ejemplos de las pautas a seguir. En cuanto a los cuidados previos a la aplicación de la inmunoterapia, es importante la identificación adecuada de cada uno de los frascos y del paciente, determinar por parte del alergólogo la dosis a administrar y evaluar si la evaluación del paciente preadministración de la inmunoterapia. Gimmich sugiere siempre tomar los signos vitales, hacer los estudios objetivos que les comentaba anteriormente y hacer un breve cuestionario para identificar si existen algunos factores de riesgo que puedan condicionar reacciones sistémicas, como es los síntomas concomitantes de alergia o infecciones concomitantes, mastocitosis, reacciones sistémicas con inmunoterapias subcutáneas previas, el uso de beta bloqueadores, el asma que no se encuentre controlado, el alto grado de sensibilización. Y si se identifican alguno de estos factores de riesgo, se recomienda ya sea reducir la dosis de inmunoterapia o posponer su aplicación. Además, las guías nos mencionan algunas pautas o situaciones que nos obligan a hacer algunos ajustes en los esquemas de dosis, sobre todo si el asma no se encuentra controlado, que tenga una relación BF1-ABF menor de un 70% del predicho, que tenga una exacerbación o una crisis de asma o que tenga alguna infección concomitante. Y de acuerdo a cada una de las situaciones, pues nos dictan qué hacer, o sea, cómo ir disminuyendo la dosis. Caso de una reacción sistémica previa, pues que fuese leve, se puede regresar a la dosis previa, o si tiene ya varias reacciones sistémicas, pues se puede evaluar incluso el suspender la inmunoterapia. En caso de que algún paciente se haya atrasado con la aplicación de la inmunoterapia, de acuerdo a si se encuentra en la fase de aumento de dosis o en la fase de mantenimiento, también nos dicta, de acuerdo a las semanas que hayan pasado de entre la última aplicación y la aplicación actual, qué es lo que se debe de hacer, ya sea que se aumente normalmente la dosis, se repite la última dosis o incluso reiniciar desde el primer frasco. Posterior a la aplicación de la inmunoterapia hay que tener ciertos cuidados especiales. Se recomienda que el paciente espere 30 minutos en la sala de espera después de la aplicación de la inmunoterapia, ya que hasta un 80% de las reacciones sistémicas se han reportado en el lapso de los primeros 30 minutos posterior a la aplicación, y estas pues han sido graves. Y también se aconseja no realizar ejercicio ni tomar un baño caliente durante las 2 horas posteriores a la aplicación. Esto debido a que puede haber una absorción más rápida en el tejido subcutáneo de la circulación sistémica, y esto se relaciona a reacciones sistémicas grado 1 o grado 2. Además de que se recomienda posponer el ejercicio extremo de 3 a 4 horas. En cuanto al capítulo 6 nos habla de la inmunoterapia con veneno de himenópteros. Sabemos que la frecuencia de las reacciones adversas a la alergia de himenópteros ha ido aumentando en los últimos años en México, y esto puede ser debido a la migración de estos insectos, sobre todo de la hormiga roja, desde Estados Unidos hasta el norte de México. Entre los diferentes miembros de estas familias de himenópteros tenemos a la familia del Apidae, al que pertenece la abeja o el abejorro, los véspidos, a los que pertenece la avispa o el avispón, y el Formosidae, al que pertenecen los diferentes tipos de hormiga, como la hormiga de fuego. Y aunque son miembros de una misma familia, cada uno obtiene su propio veneno y sus propios alérgenos importantes, de los cuales ya tendremos alguna sesión para platicar específicamente. Dentro de las indicaciones para administrar la inmunoterapia con venenos de himenóptero, se debe tener un paciente con una evidencia demostrable de anticuerpos IgE específicos para el insecto implicado, y algunos de los siguientes casos: adultos y niños con antecedentes de una reacción sistémica grave por picadura de abeja o véspido,
pacientes mayores de 16 años con antecedentes de una reacción sistémica leve por picadura de abeja o véspido, adultos y niños con antecedentes de reacciones sistémicas por picadura de hormiga de fuego importada, y pacientes adultos y niños que experimenten una reacción leve, una reacción local grande, es decir, mayor de 10 centímetros o con una duración mayor de 24 horas hasta 7 días, frecuentes o incapacitantes posterior a la picadura del insecto. Algunas otras situaciones especiales en las que se recomienda administrar este tipo de inmunoterapia es en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares estables, que tengan el uso de YECAs y beta-bloqueadores, en pacientes que tengan neoplasias estables o en remisión, al igual que la inmunoterapia en las situaciones especiales anteriores, que tengan enfermedades autoinmunes pero que estén controladas, en el embarazo, ya que estos pacientes el beneficio sobrepasa el riesgo que tiene esta inmunoterapia. Se aconseja continuar en el embarazo, y en los pacientes con mastocitosis también se recomienda. La dosis de mantenimiento es de 100 microgramos del veneno, y en los pacientes que hayan tenido reacciones sistémicas a picadoras de insectos se recomiendan de 200 microgramos. La dosis de mantenimiento con cuerpo entero de hormiga es de 0.5 mililitros con una dilución de 1 en 100. Los extractos alergénicos recomendados son los estandarizados purificados de venenos de himenóptero o de cuerpo completo en el caso de la hormiga de fuego, y se recomienda siempre una premedicación con antihistamínicos H1 para reducir la incidencia de reacciones locales y sistémicas leves. Además de que en los casos de pacientes que hayan tenido reacciones sistémicas repetidas durante la fase de inducción a la tolerancia, las guías recomiendan el uso de un omalizumab concomitante para una adecuada tolerancia de la inmunoterapia. La duración de la dosis de mantenimiento de este tipo de inmunoterapia es de 3 a 5 años. Sin embargo, en algunas ocasiones la inmunoterapia se puede continuar por tiempo indefinido, siempre individualizando cada paciente, y esto sobre todo en los pacientes que tienen factores de alto riesgo, como son reacciones graves que hayan puesto en peligro la vida del paciente antes de la inmunoterapia, reacciones sistémicas graves durante la inmunoterapia, nivel basal alto de triptasa sérica y en los pacientes con mastocitosis. Y aquí abajo estas son las guías de la EAACI en los que nos recomiendan algunos intervalos de aplicación de acuerdo en el año en que se vaya encontrando la inmunoterapia. Si se encuentra en el primer año de tratamiento, el intervalo de aplicación es de cada 4 semanas, en el segundo año de tratamiento cada 6 semanas, y posteriormente dentro del tercero al quinto año de tratamiento se puede aplicar cada 8 semanas. Y en los pacientes especiales en los que ya se va a mantener por tiempo indefinido más de 5 años, pues se recomienda o se puede administrar cada 12 semanas, y se ha visto bastante seguridad y eficacia en este tipo de esquema. Cuanto a las condiciones para realizar las pruebas cutáneas y preparar y aplicar la inmunoterapia, GIMI recomienda que el médico alergólogo sea el responsable de identificar, realizar e interpretar las pruebas cutáneas, así como de prescribir la composición de la inmunoterapia. Que aunque haya personal y equipo de enfermería, siempre sea capacitado por el alergólogo, y que previa a la administración se firme el consentimiento informado y se le explique en qué consiste el procedimiento. Existen algunos requerimientos mínimos indispensables para realizar las pruebas cutáneas. Esto es por los aditamentos de protección propios que ya conocemos, batas, guantes, la disponibilidad de medicamentos en caso de reacciones sistémicas graves, como adrenalina, antihistamínicos, broncodilatadores, un espacio cercano al área de urgencias y una adecuada cadena fría. En el caso de la preparación de inmunoterapia se recomiendan las mismas medidas, una adecuada iluminación, realizar en una zona libre de exposición y contaminantes, que sea un área limpia, y se recomienda que se tenga una campana de flujo laminar o en su defecto colocar una mica entre el área de la preparación y la cara del personal que le está preparando. Y en cuanto a los requerimientos para la aplicación de la inmunoterapia, de igual manera una adecuada iluminación, la disponibilidad de medicamento de rescate y la cercanía a un servicio de urgencia. En cuanto a las indicaciones de si se aplica en el consultorio o en su domicilio, las guías mexicanas recomiendan que la aplicación siempre que sea posible sea en el consultorio, en el caso de la inmunoterapia subcutánea. En el caso de la inmunoterapia con veneno de himenóptero se recomienda que siempre sea en el consultorio, y que en ambos casos la vigilancia sea de 30 minutos posterior a la aplicación. Se debe de disponer del carro rojo, de una cercanía a un área de urgencias, y que los extractos acuosos y glicerinados se almacenen en un refrigerador a 4 grados.
Y en caso de que el paciente se la vaya a administrar en casa, siempre se debe llevar las indicaciones de manera escritas, precisas y claras, que tenga un esquema de aplicación, que se le haya indicado qué hacer en caso de tener alguna reacción adversa y que tenga un kit de anafilaxia. El capítulo 8 nos habla de los extractos alergénicos y pues para la inmunoterapia se usan los alérgenos no modificados en su forma acuosa o en una forma acuosa físicamente absorbidos a alum o tirosina, que son los de depósito, o los alergoides, que son los alérgenos modificados químicamente, que a su vez también pueden estar absorbidos. La forma acuosa es la más utilizada en nuestro medio, sin embargo en Europa los más utilizados son los extractos absorbidos y los modificados. Y en el caso de la inmunoterapia sublingual se presentan como naturales o modificados y se pueden administrar en forma de solución o de tableta. Las guías madre no mencionan detalladamente acerca de la calidad de los extractos, solo se recomiendan que sean productos estandarizados por la gran variación que puede existir en la potencia que podrían presentar los no estandarizados. Y es importante para determinar la eficacia y la calidad y la seguridad de los extractos que se cuenten con los parámetros cuantitativos, es decir, la capacidad total de fijar IgE y la concentración del alérgeno mayor, así como los parámetros cualitativos, que es la pureza del extracto y la presencia de todas las moléculas alergénicas de importancia, por lo que la potencia de un extracto solo refleja parte de su calidad. Dentro de los métodos para medir la potencia de un extracto y estandarización se encuentran para la estandarización in vitro y la estandarización in vivo. Estos son en orden de menor a más exactas. Tenemos los métodos de peso y volumen, desunidades de nitrógeno proteico, la capacidad de fijación de IgE y los microgramos de alérgeno mayor, incluyendo los radioinmunodifusión. En cuanto a la estandarización in vivo, tenemos el ID50-EAL y las pruebas cutáneas por función. Aquí tenemos algunos de los extractos alergénicos comercialmente disponibles en México, según el tipo de fabricante. Tenemos los que provienen de Estados Unidos, tanto estandarizados o no estandarizados, y la casa comercial ALK. Los europeos estandarizados y no estandarizados, las casas que lo manejan, como Inmunotech o ALK. Los extractos nacionales, ya sean importados como liofilizados desde Estados Unidos y acondicionados para su venta local por Alerquim, y los extractos nacionales fabricados con material prima local, sin estandarización, como Alergomex. En cuanto a la seguridad de la inmunoterapia con alérgenos, eventos adversos, tenemos que, bueno, las reacciones locales son frecuentes en la inmunoterapia. En México se han reportado algunos casos de reacciones sistémicas en 1.6% de los pacientes. Gimmich sugiere la premedicación con los antihistamínicos no sedantes de segunda generación o antileucotrienos para disminuir la intensidad de la frecuencia. Es importante siempre identificar o estar bien sensibilizado sobre los síntomas y signos tempranos de anafilaxia, como es la sensación de quemazón, prurito en palmas y plantas, la sensación de medio de ansiedad, prurito perianal o perigenital, urgencia para orinar, cólicos uterinos y el sabor metálico. Existen diferentes grados de gravedad de la anafilaxia que con detenimiento vamos a ver en la sesión próxima de anafilaxia, que los determina en diferentes grados del 1 al 4, dependiendo del involucro de los diferentes sistemas. Lo más importante de esto es tomar en cuenta y siempre estar sensibilizados que en caso de tener una reacción sistémica, el tratamiento de primera línea es la adrenalina intramuscular a dosis de 0.01 mililitros por kilo por dosis, hasta 0.5 mililitros por vía intramuscular, y repetir cada 5 a 10 minutos en caso necesario. Se recomienda que después de una reacción sistémica se vigile durante 30 minutos y después de la anafilaxia monitorizar y vigilar al paciente durante 1 hora. Y finalmente, en el caso de las nuevas modalidades de inmunoterapia, pues se ha demostrado bastante eficacia y seguridad y se han hecho algunos esfuerzos internacionales para nuevas vías de administración. Esto sobre todo para reducir el tiempo de tratamiento y contar con alternativas para su administración en caso de reacciones adversas. Sin embargo, Gimmich no emite recomendaciones ni sugerencias debido a la falta de evidencia científica, pero sí pues exhorta a la comunidad médica mexicana para que se sigan haciendo nuevas líneas de investigación. Se menciona la inmunoterapia intralinfática, que ha demostrado beneficios sobre todo en los pacientes con rinitis alérgica monosensibilizados.
para la disminución de sus síntomas y uso de medicamentos. La intranasal como alternativa en pacientes con rinitis alérgica y mala tolerancia a la inmunoterapia subcutánea. Existe la modalidad epicutánea que les mencionaba, sobre todo en los pacientes con rinitis alérgica polisensibilizados. Gimmich sugiere que en estos pacientes con rinitis alérgica sensibilizados a pólenes de pastos se puede utilizar este tipo de inmunoterapia. Sin embargo, en México no cuenta con extractos ni con dispositivos para su administración. En la siguiente sesión se va a abordar un poquito más de estos diversos tipos de inmunoterapia. Y bueno, finalmente, como conclusiones, la inmunoterapia es la única terapia modificadora de la enfermedad que es eficaz para el tratamiento de la rinitis, conjuntivitis alérgica, asma alérgica, hipersensibilidad al veneno de himenópteros, así como la dermatitis atópica asociada con sensibilización a aeroalérgenos. Existe una mejor comprensión de los cambios inmunológicos que ocurren durante la inmunoterapia y esto ha llevado a los científicos al desarrollo de nuevas formulaciones y métodos para su administración. Cuando se utiliza en pacientes seleccionados de forma adecuada, la inmunoterapia con alérgenos específicos es extremadamente segura y eficaz, pero sí es importante conocer todos estos detalles para poder ofrecer una mejor selección de alérgenos y mejor tratamiento a nuestro paciente. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.